חסרון אמונה, תבואי תשורי מראש המנה. אמונה היא בחינת תפילה, ויהי ידיו אמונה. כי התפילה משנה את הטבע, וזה דבר נס וצריך Entonces, אמונה. cuando Dios creó a Adán, lo puso en el jardín de Edén. Ese lugar sería la morada por excelencia y la divina presencia, pero cuando Adán contravino el mandato de Dios, la divina presencia se retrajo, abandonando la tierra en favor del primer cielo. Entonces, con el pecado de Caín sobre Eve, la divina presencia parte desde el primer cielo al segundo cielo. Luego Enosh invoca a ídolos y la divina presencia parte del segundo al tercer cielo, y desde el tercer cielo al cuarto por causa de la generación del diluvio. A pesar de que Noah fue lo suficientemente digno como para evitar la destrucción y ser designado segundo padre de la humanidad, a pesar de sus esfuerzos, falló en su intento por llevar a cabo una rectificación completa del pecado de Adán, que era necesaria para traer a la divina presencia de vuelta a su morada, deseada en la tierra. Uno de los primeros actos en que se ocupó al abandonar el arca fue plantar una viña, Bereshit 9, 20 y 21. La mayoría de los comentarios bíblicos son notablemente críticos respecto a este proceder. Después de todo, la humanidad apenas había sido destruida. Plantar una viña para hacer vino de su fruto se presenta totalmente inapropiado bajo dichas circunstancias. Pero hay quienes dicen que Noah estaba intentando rectificar el pecado de Adán. El Talmud presenta la opinión de que el fruto del árbol del conocimiento era la vid. Lo que Adán habría hecho es beber vino de una manera no buena. Había sido la intención de Dios que Adán esperara hasta el Shabbat, que llegaría en unas cuantas horas, y entonces el fruto del árbol, la uva, sería usado para santificar el Shabbat y testimoniar el hecho de que Dios había creado el mundo en 6 días y el séptimo había descansado. Se argumenta que Noah conocía ese profundo significado de la transgresión de Adán, que plantaba una viña, y usando el vino para fines santos él podría alcanzar la rectificación completa de la transgresión. Pero Noah falló. Se intoxicó y fue descubierto desnudo por su hijo menor, Ham, quien lo avergonzó al llamar a sus 2 hermanos, Shem y Jafet, para que vean la desnudez de su padre. Rashi comenta sobre este verso en Bereshit 9:22 que Ham había castrado a su padre o tuvo relaciones homosexuales con él, o ambas cosas. Shem y Jafet respetuosamente cubrieron a su padre con una prenda de vestir, pero el daño ya había sido hecho. Noah despertó y maldijo a Ham y a sus descendientes, y la divina presencia miraba penada desde lo alto. Bereshit 9, 23, 27. Las 7 leyes de los hijos de Noah permanecieron desatendidas por todos como antes del diluvio, excepto por unos pocos, notablemente Shem, hijo de Noah, y su nieto Eber, establecieron casas de estudio con el propósito de entender y cumplir con las 7 leyes. Entonces vino la generación de la Torre de Babel. Esa fue una generación de científicos brillantes, no solo que aprendieron a manipular muchas de las fuerzas de la naturaleza, por ejemplo el control del clima, sino que razonaron en su sabiduría científica que la Tierra no tenía un creador, o que al menos si tuvo un creador, que ellos eran iguales a él, y construyeron una torre hacia el cielo para retar la autoridad de Dios. Científicamente concluyeron que, puesto que el diluvio vivenciado por Noah ocurrió en el año 1656, después de la creación, esto significa que cada 1656 años los cielos se remecerían, las profundidades se abrirían y la lluvia buscaría destruir la tierra. Y la Biblia enseña: y descendió Dios para ver la ciudad y la torre que edificaron los hijos del hombre. Bereshit 1:5. Esto fue ya desde el 5º cielo. Dios tomó medidas para frenar a sus hijos errantes al confundir sus lenguas y dispersarlos a tierras distantes. Bereshit 11:4. Originalmente toda la humanidad hablaba una misma lengua, el hebreo era el idioma de las escrituras, pero ahora la humanidad había perdido ese mérito, y desde entonces, para comunicarse los hombres recurrían a alguno de los 70 idiomas originales del mundo. En ese tiempo emerge el rey Nimrod, con una maldad que literalmente no tenía precedentes. Se proclamó a sí mismo Dios de toda la tierra y ordenó a sus súbditos que lo adoraran como la deidad vigente. Quienes se rehusaban eran eliminados. Nimrod fue llamado un poderoso cazador delante del Señor. Bereshit 19. Rashi comenta que la frase un poderoso cazador quiere decir que capturaba las mentes de los hombres con su boca
y los guiaba hacia la rebeldía contra Dios, delante de Dios. Dice Rashi, indica que Nimrod intencionalmente provocó a Dios. En su presencia Nimrod, a diferencia de cualquier hombre que hubiese vivido antes, actuó malvadamente con el propósito de desafiar a Dios. Él conoció a su Creador y a pesar de ello se rebeló en contra de él. Dios retrajo su divina presencia hasta el sexto cielo en respuesta a los pecados de Sodoma y Gomorra, principalmente robo y perversión sexual. En aquellas sociedades se admiraba la crueldad, la bondad humana era fuertemente castigada, a menudo con la pena capital. Los antiguos egipcios completaron la secuencia de atrocidades al ser plenamente fieles a sus muchos ídolos, al involucrarse mucho más que los sodomitas en perversión sexual y al desarrollar una nueva forma de extremada vileza, brujería. Con la divina presencia removida hasta el séptimo cielo, el superior, la humanidad permaneció en un mundo de oscuridad moral y espiritual. Entonces aquí se nos habla cómo cuando Hashem crea al hombre, lo pone en el jardín del Edén, pues la presencia de Hashem estaba en la tierra. A medida que el hombre ha transgredido, se empezó a alejar. Entonces vemos que cuando aquí ocurre la época de Mizraim, de Egipto, de los faraones, la presencia estaba en el séptimo cielo. Ahora aquí viene un tema que después vamos a tocarlo con el Rambam, que son estos cielos. Primer cielo, segundo cielo, tercer cielo. ¿Cuántos hay? Ajá. De hecho se habla de que son 7 cielos. Son 7 cielos los que se manejan. Por ahí ese séptimo cielo se alcanza precisamente con el Shabbat. El Shabbat es la presencia donde en cierta manera el hombre puede ver al Creador, no puede conectarse con el Creador y ese sería el séptimo cielo, estar unido al Creador. Pero bueno, con el Ramban ahí se va a ver más adelante un tema especial sobre los cielos. Ahorita no nos metemos porque nos vamos a desconectar. Sí. Entonces Dios se va, ahora sí que se aleja de la tierra. Vemos que a raíz de eso, pues es cuando viene el éxodo. Entonces vamos a ver que ahorita le entra la figura del pueblo de Israel, cómo Hashem va a sacar a Israel de Egipto y entonces empieza el proceso. Continuemos con la parte de los antiguos egipcios, entonces hacen que se vaya al séptimo cielo. Finalmente emerge un hombre justo cuyos actos empezaron a traer de vuelta la divina presencia. Abraham confrontó solo al mundo aferrándose al Creador. Cumpliendo con su deseo, retó la idolatría de Nimrod con su creencia en el único Dios y eventualmente derrotó completamente a Nimrod, empujando a la humanidad hacia el reconocimiento de Dios y de su camino para el mundo. Por el mérito de Abraham, la divina presencia desciende al sexto cielo. Debido al hijo de Abraham, Isaac, la divina presencia descendió desde el sexto hasta el quinto cielo. Aquí vemos, Baruch Hashem, que debido a que Isaac, se habla de que el Midrash de que ya era una persona adulta. Sabía que él iba a ser ahora sí que el Corbán, ¿verdad? A él lo iban a sacrificar y aún así él dijo, si es la voluntad de Hashem lo acepto. Por esa entrega total al Creador hizo que descendiera al sexto cielo. Debido al hijo de Abraham Isaac, la divina presencia desciende al sexto cielo hasta el quinto cielo y entonces desde el quinto al cuarto por el hijo de Isaac, Jacob. El poder espiritual de Jacob era asombroso. Él luchó con un ángel de Dios y lo venció. Bereshit 32, 25 al 30. A través de Jacob y sus hijos, un pueblo nuevo y distinto emerge de la tierra. Los hijos de Israel fueron llamados así en virtud de la bendición y un nuevo nombre que el Creador le dio a su padre. Tu nombre no será más Jacob, sino que Israel será tu nombre, y él llamó su nombre Israel. Bereshit 35:10. Rashi comenta que el nombre Jacob refiere a alguien que viene con sigilo y engaño, pero el nombre Israel denota un príncipe y gobernante. Con los hijos de Israel, un pueblo especial de Dios, hacía presencia en el mundo. Es decir, a través de los hijos de Israel, nuevamente, hay un representante de Dios en este mundo, que son ellos, ¿no? Baruch Hashem. Tremendo secreto. Abraham, Isaac e Israel fueron cada uno notables profetas, y en esa virtud vieron que sus descendientes irían al exilio en Egipto, y entonces serían redimidos por Dios para proveerles con su divina ley en el monte Sinai.
Los patriarcas cumplieron a cabalidad con los 7 mandamientos de los hijos de Noaj, y por medio de su don profético vieron lo que la revelación del Sinaí traería, y obedecieron también aquellas leyes, a pesar de que no habían recibido mandato respecto a ellas. Cuando Dios bendijo a Isaac fue porque Abraham escuchó mi voz y guardó mi encargo, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Bereshit 26:5. Rashi comenta que encargo refiere a los preceptos de la Torá que aún no había sido ordenado, incluyendo prohibiciones rabínicas en lo concerniente al Shabbat, mientras que mandamientos refiere a asuntos como robo y asesinato, 2 de los 7 mandamientos noajidas. De hecho, hubo instancias en que emergieron controversias a propósito de los 2 códigos legales. La disensión inicial entre Joseph y sus hermanos tenía que ver con las diferencias entre las normas alimenticias del código mosaico y el mandamiento noajida que prohíbe comer carne o el miembro de un animal vivo. Vemos que ya una vez que están las 12 tribus, por allí una de las cosas que puede uno preguntarse es, bueno, Jacob tenía preferencia hacia Joseph, pero Jacob le enseñó todo lo respectivo a las leyes de un Benei Noach a Joseph. Sin embargo, también por el nivel espiritual que ellos tenían, pues también tenían las leyes de la Torah. Joseph se caracterizaba por esforzarse en el cumplimiento de las leyes noajidas, mientras que sus hermanos se esmeraban más en el cumplimiento de la ley de la Torah, la ley mosaica, ¿no? Es un secreto muy grande. A partir de allí se dan conflictos. Entonces, ¿qué sucede? Que una de esas ocasiones los hijos de Israel están agarrando un animalito, y entonces hacen la shejitá como es correcta, pero el animal se seguía moviendo. Entonces empiezan a destazarlo cuando el animal se sigue moviendo. Entonces Joseph dice, están transgrediendo, porque el animal no está muerto, dice Pero Joseph, era ¿no? para Joseph, ¿no? Exacto. Va Joseph y le dice a su papá, a Jacob: papá, mis hermanos no cumplen con tu ley, con la ley que tú nos has enseñado, con la ley de Hashem, ¿no? No cumplen como tú nos has enseñado la ley. Ellos están comiendo el animal y el animal todavía se movía. Entonces, debido a esto, pues de ahí se empieza a generar una diferencia entre los demás hijos de Jacob y Joseph. Pero Joseph veía un aspecto de la ley que eran las 7 y el resto, los 10, ¿verdad? Entonces nos dice que la ley mosaica permite a un judío comer carne de un animal que ha sido faenado conforme al rito prescrito, aun si los miembros del animal exhiben algún movimiento, mientras que la ley noajida no requiere un faenamiento ritual, pero prohíbe a los noajidas comer la carne de un animal hasta que haya cesado todo rastro de movimiento. Los hermanos tuvieron una acalorada discusión respecto a este punto. Los hijos de Lea argumentaban que ellos, por cumplir con el precepto mosaico, estaban exentos de la prohibición noajida. Para probarlo, faenaron un animal conforme al precepto mosaico y comieron de su carne antes de que los miembros del animal dejaran de moverse. Joseph sintió que ellos habían cometido un error de juicio y llevó el asunto a su padre. Entonces los hermanos de Joseph lo vendieron como esclavo, pero Joseph tuvo a Dios con él y emergió para convertirse en el segundo al mando de Egipto, prácticamente un rey paralelo a Faraón. Para el tiempo en que había perdonado a sus hermanos por lo que le habían hecho, la divina presencia había descendido desde el 4º cielo al 3º por el mérito de Leví, el tercer hijo de Jacob. Previo a que los hijos de Israel se asentaran en la tierra de Egipto, su hermano Judá lo había precedido y establecieron en Goshen una escuela para el estudio de la ley de Dios, tanto los 7 mandamientos que tenían obligación de observar como las leyes que recibieron como herencia de Abraham, Isaac e Israel. Entonces vemos que cuando se adelanta Judá, va primero antes de que entre su padre, fue para establecer precisamente una yeshiva en Goshen. Entonces dijo, preparen primero así que la santidad del espacio, que yo llegue y hay una yeshiva, entonces yo ya voy a poder bajar a Egipto. Aún durante el largo y amargo periodo de esclavitud egipcia, la tribu de Leví permaneció en una casa de estudio, exenta de la terrible servidumbre, de manera que la ley divina fuera recordada y entendida y cumplida. Y debido a la rectitud del hijo de Leví, Kehot, la divina presencia descendió del 3er cielo al 2º. Entonces ya está en el 2º cielo la divina. Con Kehot. Ante el decreto del faraón sobre la muerte para los hijos varones que nacieran en el pueblo de Israel, Amram levita
líder de la generación, se divorció de su esposa, Jochebed. Su idea era no traer a la vida más infantes israelitas para evitar que sean asesinados. Amram, como líder, sabía que su acción sería emulada por su pueblo, que es precisamente lo que sucedió. Pero su hija Miriam le hizo ver que en tanto que Faraón había emitido un decreto en contra de los varones, él lo había hecho en contra de varones y mujeres. Al evitar que llegaran a este mundo, conforme a las palabras de su hija Amram y Jochebed, volvieron a casarse, y de esto nació Moshe. En mérito de Amram, la divina presencia descendió del segundo al primer cielo. Moisés es en la historia de la humanidad el individuo más humilde que haya vivido. Bamidbar 12:3. Su humildad era tan grande que se veía a sí mismo como nada. Cualquier logro suyo lo miraba como algo que provenía exclusivamente de Dios. Él sentía que si Dios hubiera bendecido a otro hombre con tantos talentos como a él, ciertamente hubiese logrado más con ellos. Esa autonulificación lo puso en claro contraste con Faraón, quien afirmaba ser una deidad de la forma en que lo había hecho Nimrod. Cuando Dios redimió a los hijos de Israel y diezmó la idolatría de Egipto, fue para que tuviera lugar su revelación en el Sinai. Con la entrega de la Torá, 50 días después de que los hijos de Israel dejaron Egipto, Moshe ascendió al monte Sinai, y a plena vista de 600,000 varones judíos y al menos 1,400,000 mujeres y niños, el Señor Dios de Israel descendió a la tierra desde su bóveda celestial, Shemot 24:10, y dijo: Yo soy el Señor tu Dios, quien te sacó de la tierra de Misraim, de casa de esclavitud. Dios había partido desde el jardín de Edén y ahora había retornado allí, en el monte Sinai, para entregar la Torá. Fue una revelación divina de proporciones que la mente humana es incapaz siquiera de empezar a comprender. Todos los ciegos, sordos y cojos fueron milagrosamente sanados. Todas las almas justas que en algún momento hubieran nacido fueron llamadas por el Señor Dios para que fueran testigos de su divina presencia. Este fue el sello de Dios, su verdad. Mientras la entrega de la Torá, el Dios de Israel ungió a los descendientes de Abraham, Isaac y Jacob como su pueblo elegido, ordenándoles que cumplieran con los 613 preceptos de la Torá. Además, Dios ordenó a los justos de las otras naciones del mundo que guardaran los 7 mandamientos de los hijos de Noah, y encomendó a Moshe y a su pueblo que enseñaran a las naciones cómo observar tales mandamientos. Este fue tanto el establecimiento de un nuevo pacto así como el fortalecimiento del antiguo. Los códigos mosaico y noahidas fueron atados permanentemente uno al otro. Los hijos de Noah, los gentiles justos, recibieron la orden de cumplir a cabalidad con los 7 mandamientos debido a que estos fueron entregados en el monte Sinai, y no debido a que en su momento le fueron entregados a Noah. Y los hijos de Israel recibieron la obligación de enseñar los 7 mandamientos a los gentiles justos. Cuando Moshe ascendió al monte Sinai para encontrarse con Dios, cielo y tierra estaban conectados de manera única. Dios tomó de su santidad y la trajo a la tierra. Por primera vez en la creación los objetos físicos podían ser irradiados con este nivel de santidad. Los rollos de Torá y otros escritos, los sacrificios y otros artículos de uso en el tabernáculo, y los mismísimos hijos de Israel irradiaban santidad delante del Señor. Esto es, se manifestaban separados y distintos del resto de la creación, con una santidad que es exclusiva para el servicio a Dios. Shemot 19:6. Este fue el principio del verdadero y universal camino religioso, donde Israel, el pueblo judío, conforma el sacerdocio, y donde los hijos de Noah, los gentiles justos, son sus compañeros laicos y a la vez fieles. Esto se dio en el año 2448 de la creación. Hace 3.328 años. El 6 es igual. En todas las épocas en que el pueblo judío vivió en Tierra Santa, su obligación de enseñar a los gentiles las 7 leyes fue generalmente cumplida. Durante los 410 años del primer templo, los 420 años del segundo templo, los gentiles que deseaban residir en la tierra de Israel tenían que aceptar formalmente el cumplimiento de las 7 leyes, y entonces tenían derecho de entrar al santo templo para ofrecer sacrificios a Dios. Zacarías 14, 17, 18. Entonces, bueno, acá de hecho esto es muy importante porque últimamente ha habido mucho ruido en referencia a que las leyes de Noah son una invención del Rebbe de Lubavitch.
O sea, como que piensan que Chabad fue el que vino a traer las 7 leyes y no es así. No es así porque precisamente lo que sí hizo el Rebbe Lubavitch de 20 de Moria es que vino a traerlas otra vez de moda, por así decirlo, ¿no? Sí. Él sabía que existían y dijo, ustedes ahora tienen que difundirlas, les encargó a sus Hasidim. A raíz de lo que Chabad hace es que vuelve otra vez a sonar las 7 leyes. Sin embargo, aquí lo que nos dice el rabino Klotfen es de que precisamente esto ya era desde antaño y hay vestigios arqueológicos. Que en la época del Segundo Templo se han encontrado por allí algunas sinagogas con escrituras donde están los nombres judíos, están los nombres de gentes conversas y nombres de no judíos. Ahora, ¿cómo se dan cuenta de esto? Porque los nombres judíos pues, son completamente hebraicos, los conversos tienen nombres combinados entre hebreos y de otras naciones, y hay algunos que tienen nombres de naciones. Entonces allí es una prueba de que había judíos conversos y no ejidas. ¿Y eso qué es lo que sucede ahora? Bezrat Hashem. Bezrat Hashem. Entonces en todas las épocas en que el pueblo vive en la tierra de Israel, pues sucedía eso, ¿no? Todo nuevo judío que quería vivir en Israel tenía que cumplir las 7 leyes. Con respecto a las naciones del mundo, eso se presenta como un escollo. Israel, a pesar de ser muy influyente bajo el reinado de Shlomo, constituía nada más que un pedacito del gran globo terráqueo. La observancia de las leyes nojidas fuera de la tierra de Israel era escasa. Entonces, en el año 4800 de la creación, hace más o menos 2000 años, Dios tomó una drástica medida para remediar la situación. Destruyó su santo templo, el centro de la vida religiosa del pueblo judío, y exilió a su pueblo Israel a todos los rincones del planeta, donde permanecen en su mayoría hasta este día. Como el Talmud establece, el pueblo judío fue al exilio con el propósito de hacer conversos, esto es, enseñar a las naciones la fe en el único Dios. La intención era que el pueblo judío proclamase la fe en el Dios de sus padres y que condujese a los pueblos de la tierra a una comunión con Dios e Israel al enseñarles los 7 mandamientos de los hijos de Noaj. Pero lo que los judíos encontraron en aquel mundo ajeno a su tierra fue una situación difícil. Confundidos en medio de miles de culturas, tuvieron que luchar permanentemente por mantener sus propias tradiciones para no ser asimilados por los pueblos que lo rodeaban. Y de esta manera cumplir con el propósito bíblico: guárdate de no unirte a ellas, siguiéndolas aún después de ser destruidas delante de ti, y que no inquieras respecto a sus dioses, diciendo, del modo que servían estas naciones a sus dioses, así era yo también. Devarim 12:30. Más aún, el judío encontró que aquellos pueblos le eran hostiles y desconfiados, de hecho demasiado ocupados tratando de convertirlo a sus propias religiones, como para permitirse escuchar lo que él pudiera tener que decir sobre esta materia. En tiempos recientes, 3 factores han motivado un cambio. En primer lugar, el deterioro espiritual de la humanidad ha alcanzado un nivel alarmante. La mitad del mundo sigue una doctrina oficial de ateísmo, que los judíos consideran la más cruel y extrema forma de idolatría. Y una buena parte del resto del mundo está sumergido en inmoralidad y crimen. Segundo, existe un espíritu de ecumenismo, en gran medida debido a la radio, televisión y a la explosión de información, en que el punto de vista del judaísmo en lo concerniente a la relación del no judío con Dios ya no tiene que confrontar respuestas basadas en prejuicios irracionales. En tercer factor es que Dios finalmente ha traído el tiempo propicio, como está escrito. Entonces dice el Señor de los ejércitos: en aquellos días sucederá que 10 hombres de todas las lenguas de las naciones se aferrarán de los bordes de las vestimentas del judío, diciendo: iremos contigo porque hemos oído que Dios está contigo. Zecharia 8:23. Baruch Hashem. Entonces aquí hicimos un repaso, Baruch Hashem, desde Adán hasta la época actual, ¿no? En donde vemos cómo Baruch Hashem, en un día como hoy, primero se alejó la presencia divina de la tierra debido a las transgresiones del hombre, pero vemos que gracias al mérito de Abraham y de su descendencia, empieza a venir otra vez la presencia divina, y en un día como hoy, un 2448 después de la creación, vemos que el santo bendito es regresa otra vez a la tierra y entrega su ley. Y hoy Baruch Hashem, esa Torah es lo que nos mantiene la conexión con el santo bendito es.
Entonces por eso es que se menciona los méritos de los patriarcas. Baruch Hashem. Esos son los méritos. Esos son. Baruch Hashem. Gracias a ¿Qué ellos más es que mérito? ¿Qué más? Que atraer la presencia divina de vuelta a la tierra. de vuelta a la tierra. Entonces hoy precisamente lo que estamos festejando, nos unimos a la alegría del pueblo de Israel, precisamente de que gracias a que, agradecimiento a Hashem por enviar a Abraham, a sus descendientes, que trajeran esa presencia de nuevamente este mundo. Y bueno, entendemos ahora también que todo lo que ocurrió no fue una situación fuera del control de Hashem. La destrucción del primer templo y el segundo templo tuvieron un fundamento, que fue que el pueblo de Israel estuviese en todas las naciones para que enseñara las 7 leyes. Entonces ahorita estamos, Baruch Hashem, en esa época donde estamos jalando el tzitzit. Baruch Hashem. Enséñame Torah, por favor, decimos al rabino, ¿no? Rabí Jonathan, si me está viendo, lo estamos esperando en México. Venga a enseñarnos más Torah, rabino. Y al rabino Yehiel, y así a todos los rabinos, ¿no? Hoy el no judío se acerca precisamente para recibir esa enseñanza, porque hoy ya tenemos ese entendimiento de saber que el pueblo de Israel fue el pueblo elegido. Y aquí sabemos que los méritos son muy grandes por lo que ya hemos leído, pero además de ello lo más profundo es saber que se han mantenido fieles. Y eso es lo que tenemos que ver nosotros como naciones, de que el pueblo de Israel no es de que nos esté despreciando, sino que tiene una misión especial. Y su misión especial, precisamente por lo que leíamos, hubo una época donde ellos, al entrar a la nación, dijeron, bueno, por fin vamos a enseñar las 7 leyes. Se encontraron con una cultura que rechazaba esa ética y esa moral. Y entonces, una de las razones, y un estudio que hizo Aish Latino, que ahí cuando tengan tiempo se meten a Aish Latino, y es una investigación que hice por qué Alemania hizo lo que hizo. Entonces hacen una investigación donde tratan de saber cuál es la razón, la motivación de Hitler en contra del pueblo de Israel. Entonces está una. Bueno, ellos dicen que matamos a su Dios. Y empiezan a hacer el análisis, ¿no? Decimos, a ver, bueno, se demuestran que no es Dios. Entonces no matamos a él. Ahora, si hubiese sido esa, pues ahorita la religión que cree eso, pues sigue siendo igual de fuerte. Entonces, ¿en dónde está el daño que les hicimos supuestamente, no? Entonces no puede ser ese el motivo por el cual Hitler hizo lo que hizo. Segundo motivo, dice, bueno, pudo haber sido que una cuestión de que nosotros intentamos apoderarnos del país. Entonces dice, bueno, ellos también pues tenían sus sabios, inteligencia y demás. Entonces ellos tenían todos los medios para poder controlarlo, y de hecho lo intentaron hacer, ¿no? Intentaron hacer el control de las demás naciones. Entonces en realidad allí lo que había era un pensamiento de superioridad. Se sentían superiores. El celo de que ellos no fueron elegidos por Dios, por ejemplo, ¿qué tiene de especial el pueblo judío? O sea, nosotros somos superiores a ellos, somos más guapos, somos muchos atributos ellos veían, ¿no? Decían de que el pueblo judío, entonces somos perfectos. Entonces empiezan a sacar una serie de especulaciones que probablemente pudieron haber sido lo que motivó, ¿no? La más tremenda de todas, y la que llega a concluir en ese artículo, es que dice que ¿qué hubiese sucedido si yo soy parte de un pueblo donde hay un pueblo que me dice que hay cosas que yo estoy haciendo que no son correctas? Entonces me hacen sentir a mí que soy una persona inmoral. Entonces, bueno, ¿cómo puedo yo quitarme esa etiqueta de inmoral? Bueno, si yo destruyo el único vestigio de moralidad que hay en este mundo, si lo destruyo a todos, ya no va a haber nada que me señale que soy inmoral. Oh, qué tremendo. Entonces, de hecho, esta investigación no es estrictamente de Aish, sino que Aish la publica, pero fue de una universidad, no recuerdo si Stanford o de Yale, que hizo esta investigación, y de verdad la conclusión es tan fuerte que uno dice, o sea, en realidad este pueblo me señala, y no porque habla alemán, ¿no? Sino más bien señala a la humanidad que es inmoral. ¿Por qué? Porque son leyes que trascienden, y precisamente una prueba que dicen los sabios, ¿no?
¿Cuál es la prueba de que esta ley no la hizo Moshe? El hombre por naturaleza, y precisamente eso se trata del tema en el libro, no en el libro, no, pero en el estudio en el jardín del Edén. Por naturaleza el Yetzer Hara lo que va a tomar y el impulso más fuerte es la sexualidad. Entonces la inmoralidad sexual es lo más fuerte que el hombre tiene que vencer. Y el Rambam lo saca a relucir muy, muy bonito en este tratado alegórico. Dura 2 horas, entonces en lugar de ahí se preparan sus palomitas para el estudio. Pero bueno, Baruch Hashem, aquí lo que pone de manifiesto es de que el hombre llega a una situación donde dice: si borro del mapa esta nación que me hace sentir que yo soy inmoral y que yo no sigo principios y no soy digno, mejor lo destruyo. Y entonces cuando dicen los sabios, Moshe escribió relaciones sexuales ilícitas, no. Y entonces empieza a marcar una serie de relaciones prohibidas. Si el hombre lo hubiese escrito eso, no se pone el hombre solito la soga al cuello. Ahí está la prueba de que esto viene de Dios. Porque si fuese por hombre, eso no me conviene. Esto no. Soy humano. Es una prueba. O sea, esa es una prueba de que precisamente hay leyes que limitan al varón. Entonces, en ese sentido vemos que es inspiración divina y Moshe como tal, o sea, simplemente Hashem le dictó y él escribió, ¿no? Como un escriba. Baruch Hashem. Entonces, bueno, algo que quieran comentar, por favor. Hemos probado leche y miel. Baruch Hashem. Gracias Hashem. Claro. Gracias Hashem. Entonces, en este día, pues así de grande es. Sí, O sea, es donde el Eterno nuevamente nos da esa oportunidad. Y entonces continúo con parte del relato. Les doy el tráiler. Dijera el Rab Jonathan cuando sacó el libro en el Jardín de la Fe Universal. Aquí es el tráiler del libro. Entonces aquí el Rambam nos muestra que precisamente cuando Hashem pone el árbol, en realidad era parte de un plan. Y el plan de esto es de que el hombre se conozca. Tenemos un libre albedrío, pero ese libre albedrío no es como lo enseñó el Rabbi Natan en uno de sus últimos videos, que dice que los ángeles están por encima del hombre, las bestias están por debajo del hombre y el hombre está a la mitad. Pero en el Teilín leemos que el hombre puede llegar a ser más que los ángeles, precisamente por ese libre albedrío. Pero ¿qué es? Aquí el Rabbi nos viene a decir que la lucha del hombre son 2 cosas: ser Adán o ser Javá. Adán es manejar el intelecto, Javá es manejar los deseos. Entonces hay un término intermedio que es el limión, que viene siendo la imaginación. La imaginación es una parte de nosotros que, dependiendo qué trabajemos, si es el corazón o es la mente, es lo que va a hacer el limión. Y un ejemplo que pone el Rano Weinberg de Mente de Memoria referente a esto es, por ejemplo, una persona, vamos a situar que alguien quiere una nueva tableta, ¿no? Una tableta de esas muy caras y muy bonitas. Y el limión, la dieta de la exactamente, la dieta de la manzana. Dice el Jonathan, la dieta de la manzana. Sí, saben esa, sí, ¿verdad? De la línea del rabino. Dice, ay, has bajado de peso, ¿cómo le haces? La dieta de la manzana. A ver, cuéntame, ¿qué es la dieta de la manzana? Pues me acabo de comprar el último iPhone, ¿no? ¿Y qué tiene eso que ver con ti? Dice, pues ya no tengo para comer, ¿no? La dieta de la manzana. Entonces, Baruch Hashem, aquí lo que nos dice el Ramban es de que, y el Rav Noah Weinberg toca y dice, ok, ¿quieres comprarte algo? Tu intelecto dice, necesitamos esa tableta. Y tu corazón dice, ay, es que está muy bonita. Es que si la llegamos a tener, de verdad que tu vida va a cambiar. La necesitamos, dice el corazón, ¿no? La deseamos, ¿no? Y entonces, quien gane esa pelea es lo que va a ser la imaginación. Suponiendo, bajo el supuesto de que el corazón gana, ¿no? Dice, no, sí, entonces convence a la mente de que esa tableta es necesaria para que podamos tener una mejor vida, ¿no? Entonces la imaginación toma control y dice, muy bien, necesitamos una tableta. Fue la decisión final.
La imaginación dice, bueno, vamos a trabajar. ¿Cómo obtenemos una tableta? Va a depender del deseo. El intelecto dice, si el intelecto vuelve a ganar allí ese debate, dice, ok, muy bien, a ver, ganas tanto al mes, tendrías que dejar de comprarte dulces y Coca-Cola, y empieza a hacer la lista de todas las cosas, ¿no?, que hay que dejar de comprar, ¿sí? Y entonces el corazón como que dice, no, Coca-Cola no, Coca-Cola es buena, ¿no? Y entonces ya empieza otra vez una lucha entre el intelecto y el corazón. Si el intelecto gana y dice, el corazón dice, tienes razón, necesitamos esa tableta, vamos a hacer el esfuerzo de no tomar Coca-Cola. Entonces ya va a llegar a lo mejor 3 meses, 4 meses a adquirir la tableta. Pero entonces dice el corazón, ay, no puedo esperar 4 meses. Entonces vuelve a refutarle al intelecto. Ahora el intelecto dice, ok, entonces ¿qué propones? Entonces la imaginación ya está trabajando, pero como está conectada al corazón, al deseo, dice, entre las 9 y 10 de la noche, el personal de Walmart empieza a irse. Desactivan los sistemas de seguridad de las tabletas, y entonces empieza a generar ideas, ¿no? Y de repente el intelecto, oye, pero están las cámaras de video. Sí, es cierto. Bueno, vamos a escanear Best Buy, ¿no? Y entonces empieza a buscar una manera. Finalmente dice, no, ¿sabes qué? Nos conviene más ir a la plaza de la computación, ¿no? Allí no hay tanta seguridad. Y entonces ya el intelecto perdió la batalla. La imaginación lo ganó. La imaginación ya dio cuál es la solución para obtener esa tableta en el corto tiempo. Y entonces, ¿qué va a involucrar eso? Una transgresión, robar. Sí. Entonces convence de que robar es lo mejor. Eso es lo que está escondido precisamente en ese episodio del Gan Eden, de cómo constantemente el hombre está en esta lucha. Y hay un video del Rabbi Natan donde habla y dice corazón contra intelecto, ¿no? Cerebro contra corazón, porque esa es la lucha que precisamente el Ramban dice, dependiendo en dónde estén. Y aquí viene un punto muy, muy importante, dice, si Adán sabía que él sabía discernir entre la verdad y la falsedad, ¿por qué eligió morder esa manzana? Porque dice que había un momento de debilidad. O sea, el libre albedrío ya estaba, pero en ese momento de debilidad, ¿cuál fue? Relaciones íntimas. Justamente en el momento en que tiene relación íntima Adán con Jabá, el intelecto cae. En ese momento el intelecto está débil. Entonces ahí dice que Jabá vio que el fruto era agradable a la vista. Vio que era agradable. Entonces vemos que cuando el intelecto se desconecta tantito, el deseo dice, ¡ay, qué bonito! Entonces aquí se nos enseña que el dimión, esa parte de la imaginación, va a estar más conectada fuertemente con lo que es el placer. Un placer muy de repente la comodidad, lo lindo, lo rico. Para Adán no era tan importante si todos los días tenía que comer peras, cebollas, pero cuando entra el dimión dice, ay, no, otra vez manzanas, ay, no, otra vez frutas, ay, no. Entonces la imaginación viene a bajar de un lugar donde estaba el hombre. Pero entonces aquí la pregunta que hizo el Rama, ¿entonces la imaginación es no buena? No, el creador todo lo hizo bueno. Entonces, ¿qué significa el hecho? Entonces, la imaginación, ¿cuál es su propósito? Inclusive cuando se habla de la profecía, que también se va a tocar en un tema especial del Rambam, sobre quién es profeta y cómo es que el profeta tiene que cumplir con ciertas características, se nos enseña aquí el Ramán que el dimión es la parte que el profeta tiene que desarrollar, porque dice que a Hashem se le revela en sueños o en visiones. Entonces ahí la imaginación es importante. Entonces aquí el Ramán nos habla de 3 tipos de intelecto. Nos habla de por así decir, un intelecto práctico, que es representado por Caín. Un intelecto especulativo, que es representado por Eber. Y un tercer intelecto que es producto del especulativo, que es el que concluye, el que saca verdades objetivas. Entonces la caída al morder ese fruto es precisamente darle más poder a la imaginación. Y entonces el hombre cae de un mundo de verdad a un mundo relativo, lo bueno, lo malo. Entonces de la escala de valores de Hashem a la escala de valores al hombre.
Ahora el hombre es el que pone su escala de valores. Esa es la transgresión de Adán. Cambiar la escala, la de Hashem, por la de él. Entonces vemos que por eso, aquí en el relato que leíamos, va cayendo la humanidad y va cayendo y la presencia divina va alejándose. Pero ¿qué pasa cuando empieza Abraham a actuar? Trae de regreso a la presencia divina, y precisamente vemos que el santo bendito es, cuando entrega su Torah, es tan importante el hecho de apegarnos a ella porque nuevamente estamos entrando a la escala de Hashem. Es el retorno del Creador. La Torah y hoy Shavuot es lo que representa. Retornamos al Creador, Hashem. Nuestra escala de valores de hombre se hace a un lado y ahora entra en la escala de valores de Hashem. Entonces ya tenemos la fuerza para que el limión se someta otra vez al intelecto. Pero aquí también el decir que Caín mató a Abel significa que el intelecto práctico es Caín. ¿Caín qué hacía? Dice que hacía surquitos y sembraba, ¿verdad? Entonces el hecho de sembrar es de que el trabajo viene siendo lo que va a matar el intelecto especulativo. Abel representa el intelecto especulativo. ¿Por qué especulativo? Porque de repente dice, bueno, ¿cómo puedo yo servir a Hashem? O sea, el primer intelecto es lo práctico, lo que yo veo, lo tangible. Si no lo veo, no lo creo. Pero Abel fue más allá. Es decir, bueno, aunque no esté presente, yo sé que existe algo. Y entonces, a pesar de ello, Abel da la oportunidad de que se trascienda. Entonces el intelecto no se queda nada más en el plano físico, sino que intenta ir más allá. Entonces cuando él empieza a buscar verdades en forma especulativa, es cuando llega a conclusiones de que existe un creador. Entonces empieza a ver a partir de lo natural, o sea, empieza a analizar un árbol y dice, es que es perfecto. Empieza a ver un fruto, es que es perfecto. Ve la simetría de las flores y dice, eso no es casualidad. A pesar de que las pruebas científicas digan, ¿no? Es que sí, y eso se da así, 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 pero ¿quién está detrás de esto? Entonces empieza la especulación. Cuando la persona cree que el mayor beneficio es este mundo, es cuando Caín mata a Abel. Es lo que representa. El intelecto especulativo es muerto y entonces el hombre dice, comamos y vivamos, que mañana moriremos, Dios libre. Esa es una enseñanza tan profunda también que nos da el Rambam, Sí. de enseñarnos de que eso está dentro de nosotros. Por eso tenemos que, bueno, Baruch Hashem, nosotros ya estamos del otro lado, ¿no? Tenemos a Abel vivito. Entonces a conclusiones ya también profundas, pero dice, si nos esforzamos más en quitar lo vano de nosotros, en no ver si hoy otra vez como arroz. A Adán no le preocupaba todos los días tenía que comer arroz. ¿A quién sí le preocupa? A Caín. Ay, otra vez arroz. No, Adán decía, no, yo voy a comer, yo necesito comer lo que sea. ¿Por qué? Porque esa es la energía que necesito para conectarme a Hashem. O sea, no importa lo que coma. El alimento es meramente un medio para que yo sirva al Creador. Cuando come el fruto, ya no. Ay, no, y si le ponemos mostaza, y si le ponemos ahora mayonesa, hay que hornearlo. Entonces empieza a perder el tiempo en cuestiones de gustos, en cuestiones de... No, yo no me voy a dormir ahí, está duro. Mejor pongo un colchoncito, vamos a inventar un colchoncito, ¿no? Entonces todo lo que ya viene siendo la distracción, ese es donde se cae. Perdemos la verdad, o sea, aquí estamos haciendo en este mundo. ¿Cuál es el objetivo de este mundo? Concluye el Rambam con algo muy, muy bonito que tiene mucho que ver con Shavuot. Quieren regresar al hombre primigenio. Ahí está la Torah. Entonces la Torah es la que nos va a llevar de retorno. Y es el gran regalo que el Creador dio al pueblo de Israel. Y Baruch Hashem tenga a nosotros, porque a través de ellos nosotros recibimos también ese gran regalo de Hashem. Entonces le damos gracias a Hashem por ese gran regalo de entregar la Torah al pueblo de Israel y por hacernos partícipes, porque nos dice allí los Jajamín, son los Jajam que escriben este libro, que nosotros somos también fieles aliados del pueblo de Israel. Entonces gracias a Hashem por ello. Amén. Bueno, no hemos cantado, vamos a cantar gracias a Hashem. Sí. Gracias a Hashem por todo lo que nos das. Gracias a Hashem por todo lo que nos das. Na, 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 na,
Gracias Hashem por la Torah que nos das. Nara, 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 לא מבין כלום, רק מאמין שהכל לטובה. לא מבין כלום, לא מבין כלום, רק מאמין שהכל לטובה. תודה רבה לך השם יתברך על האמונה שאתה נותן לי. תודה רבה לך השם יתברך על האמונה שאתה נותן לי. השם יתברך על האמונה שנתת לי. תודה רבה לך השם יתברך על האמונה שנתת לי. לא מגיע לי כלום, 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 לא מגיע לי כלום. תודה רבה לך השם יתברך על כל מה שנתת לי. תודה רבה לך השם יתברך על כל מה שאתה נותן לי. רק מאמין שהכל לטובה. לא מבין כלום, לא מבין כלום, רק מאמין שהכל לטובה. תודה רבה לך השם יתברך על האמונה שאתה נותן לי. תודה רבה לך השם יתברך על האמונה שאתה נותן לי. לא מבין כלום, לא מבין כלום, רק מאמין שהכל לטובה. לא מבין כלום, לא מבין כלום, רק מאמין שהכל לטובה. תודה רבה לך השם יתברך על האמונה שנתת